Hay cosas que uno decide no sentir. No es que no las sienta, es que decide, en algún momento preciso de la vida, que no las va a dejar pasar. Las empuja hacia un rincón del pecho, les pone una especie de llave, y sigue. Yo hice eso durante 20 años con algo que ni siquiera sabía nombrar. Y el problema con las cosas que uno decide no sentir es que no desaparecen. Esperan, tienen más paciencia que nosotros. Son como el agua detrás de una presa. La presa puede sostenerse años, décadas incluso, pero el agua nunca deja de empujar. Y un día, no necesariamente el día que uno esperaría, no en el momento dramático que haría sentido en una historia bien contada, la presa cede. No siempre con estruendo. A veces simplemente empieza a ir a filtrar, y uno no se da cuenta de que está filtrando hasta que el suelo ya está mojado, hasta que uno mira abajo y entiende que lleva tiempo húmedo, y no lo había notado porque se había acostumbrado a la humedad. Crecí en Bucaramanga, en un barrio que se llama Cabecera del Llano, en una familia evangélica de las de verdad, no de las que van al culto de vez en cuando y el resto de la semana viven como cualquier otra persona. No, mi familia era de las que estructuraban la semana alrededor de la iglesia. Mi papá era diácono en la iglesia evangélica del Príncipe de Paz, que quedaba a 6 cuadras de la casa, y esa distancia corta la caminamos miles de veces, en mañanas de calor bumangués y en tardes lluviosas de mitad de año. Mi mamá dirigía el grupo de mujeres los miércoles. Mis hermanos, Camilo, que es 2 años mayor que yo, y Valeria, 2 años menor, y yo fuimos al culto desde antes de entender que era un culto. Éramos, en todos los sentidos importantes de la palabra, gente de iglesia. Eso no era una queja. Que quede claro desde el principio. Mi familia era buena. Mi papá era un hombre serio, trabajador, que amaba a su familia con una especie de amor callado y consistente que yo tardé muchos años en aprender a reconocer como amor. No era el tipo de papá que abraza mucho ni que habla de sus sentimientos con facilidad. Era el tipo de papá que aparece, que está, que cuando uno tiene fiebre está ahí a las 3 de la mañana con un vaso de agua y la frente apoyada en la de uno sin decir nada, porque no hace falta decir nada. Era un hombre que creía que la presencia era más importante que las palabras. Tardé mucho en entender eso. Cuando lo entendí muchas otras cosas también, entre ellas cosas sobre mí mismo que no había querido ver. Mi mamá era, y sigue siendo, una mujer de una fe que yo nunca terminé de entender del todo, pero que tampoco puse en duda mientras viví bajo su techo. Era el tipo de fe que no necesita argumentos porque no los busca. No era ignorante. Era una mujer que había pensado en estas cosas, pero su fe tenía una calidad de evidencia directa que a mí siempre me resultó al mismo tiempo admirable e inalcanzable, como alguien que ve perfectamente de noche y no puede explicarle a quien no ve cómo lo hace. Simplemente ve. Ella simplemente creía, de esa manera que no tiene grietas porque no necesita tenerlas. Yo la miraba de niño y pensaba que quería tener lo que ella tenía. Luego creí que lo tenía. Luego, mucho después, descubrí que lo que yo tenía era una versión más pequeña, más administrada, más controlada. Éramos felices dentro de los límites que nos habíamos construido. Y esos límites eran claros. Uno de esos límites era el catolicismo. No es que en mi casa odiaran a los católicos. No era así de burdo, era algo más sutil, más cuidadosamente administrado. Los católicos eran personas equivocadas, personas que habían heredado una religión de tradición humana, llena de añadidos que no estaban en la Biblia, que adoraban imágenes, que le rezaban a los muertos, que confundían la fe con el folclore. No eran enemigos, eran, en la cosmología familiar que yo absorbí desde pequeño, algo parecido a lo que en medicina se llamaría un paciente que necesita diagnóstico. Estaban enfermos de religión sin saberlo. Nosotros los compadecíamos más de lo que los despreciábamos. Y esa compasión era genuina, lo cual la hacía en cierta manera más difícil de revisar que si hubiera sido hostilidad abierta. Había en mi barrio varias familias católicas, los Quintero, 2 casas abajo, que decoraban la fachada con ramas de palma en el Domingo de Ramos.
y que tenían en la sala una imagen de la Virgen coronada de flores plásticas que cambiaban con las estaciones. La señora Quintero era de las que barría el andén todas las mañanas, con la devoción de quien realiza un rito. Los Pedraza, al frente, que tenían en la sala un cuadro del Sagrado Corazón iluminado con una lamparita eléctrica que nunca apagaban, día y noche, como un faro pequeño y rojo visible desde la acera. Los Ávila, en la esquina, que eran de esos católicos que uno llama culturales, iban a misa de Navidad, bautizaban a sus hijos, se casaban en la iglesia y el resto del año vivían exactamente igual que todos los demás, sin que la religión pareciera modificar demasiado sus hábitos ni su vocabulario. Con todos ellos teníamos una relación cordial. Mis papás les prestaban azúcar cuando hacía falta. Yo jugaba fútbol en la calle con sus hijos. Mi mamá saludaba a las señoras en la tienda de la esquina con calidez genuina. No había hostilidad. Solo había una distancia que nadie nombraba pero que todos reconocían. Una línea invisible en el aire entre nosotros y ellos que decía: somos vecinos, somos amigos en cierta medida, pero en lo fundamental somos de mundos diferentes. Y esa distancia era suficiente para mantener las cosas en su lugar. Recuerdo una vez, tendría yo unos 11 años, que le pregunté a mi papá por qué la señora Quintero le rezaba a la Virgen si la Biblia dice que solo a Dios hay que orar. Mi papá me miró con esa seriedad suya que no era severidad sino peso, y me dijo que la señora Quintero era una buena señora, pero que había aprendido mal, como se aprende cuando uno hereda las cosas sin revisarlas, que nosotros teníamos la responsabilidad de conocer la palabra directamente y no depender de lo que otros dijeran que decía. Eso me pareció razonable, me pareció justo. Guardé esa respuesta en el mismo lugar donde guardaba las demás certezas de mi infancia y no la revisé por 20 años. Y la procesión era el símbolo más visible de todo eso. En Bucaramanga, la Semana Santa tiene un peso que yo no conocí en ninguna otra ciudad. No es solo una celebración, es casi un estado climático. La ciudad cambia, las calles cambian, la gente cambia. Hay algo en el aire que en abril huele distinto, y yo crecí aprendiendo a ignorarlo con una disciplina que ahora me parece casi atlética. Cada Viernes Santo, cuando la procesión del Cristo de los Milagros pasaba por la calle 35, mi mamá cerraba las ventanas del frente. No era un gesto dramático, era tranquilo, casi rutinario, como cerrar las ventanas cuando va a llover. Era el gesto de alguien que ha hecho la misma cosa durante décadas, y ya no piensa en él, simplemente lo hace. Mi papá a veces oraba en voz baja. Mis hermanos y yo jugábamos en el patio trasero o veíamos televisión. Esperábamos que pasara. Yo recuerdo, de los 9 o 10 años, haber sentido curiosidad, haber querido asomarme. Escuchaba el sonido que venía de la calle, el murmullo de la gente, los pasos, a veces una oración en coro que llegaba amortiguada por las paredes. Y sentía algo parecido a la atracción que siente un niño ante cualquier cosa que le dicen que no debe tocar. No era fe, no era atracción religiosa, era la curiosidad elemental de la infancia frente a lo prohibido. Pero nunca me asomé. Y con el tiempo, a medida que fui creciendo y entendiendo mejor el esquema familiar en el que vivía, la curiosidad fue siendo reemplazada por algo que no era exactamente indiferencia, pero que funcionaba como indiferencia. Aprendí a no curiosear, aprendí a esperar que pasara. Lo que no sabía entonces es que lo que se aprende a ignorar no desaparece. Simplemente baja la voz, se convierte en un sonido de fondo tan constante que uno deja de identificarlo como sonido. Pero sigue ahí. Esto duró 20 años. Desde que tengo memoria hasta que me fui a vivir a Bogotá para trabajar. 20 años de ventanas cerradas en Semana Santa. 20 años de aprender que lo que pasaba fuera de esa ventana no era para nosotros, que era, en el mejor de los casos, algo que debíamos respetar desde la distancia, que la emoción que la gente sentía en esas calles era real pero equivocada. Era fe puesta en el lugar incorrecto, y por lo tanto, aunque genuina, era algo de lo que debíamos mantenernos apartados. Yo lo creí completamente, no con esfuerzo, simplemente lo creí. De la misma manera en que uno cree que el sol sale por el este.
Era parte del paisaje mental en el que vivía. Y los paisajes mentales tienen esa característica. Uno no los ve porque los está mirando desde adentro. Son el fondo de todo lo demás. Son el agua en que uno nada sin saber que nada. No se puede cuestionar el agua cuando es todo lo que uno conoce. Me fui a Bogotá a los 27 años. Conseguí trabajo en una empresa de logística en el norte de la ciudad, en la zona de Usaquén, y me quedé. Me adapté rápido. Soy de los que se adaptan rápido, o al menos eso me decía a mí mismo. Encontré una iglesia evangélica en Chapinero, la iglesia de la Restauración, que era más pequeña que la de mis papás, pero tenía una comunidad activa y un pastor, el pastor Jairo Díaz, que predicaba con una claridad que yo apreciaba. Seguí yendo, seguí siendo lo que había sido siempre. La diferencia era que en Bogotá estaba solo, no en el sentido dramático, tenía amigos, tenía trabajo, tenía la iglesia, pero había una soledad de fondo que yo no sabía nombrar, como un zumbido que uno aprende a ignorar porque siempre está ahí. Era la soledad de quien ha trasplantado su vida entera a un nuevo suelo y está esperando ver si prende. Algunas cosas prendieron. El trabajo, los amigos de trabajo, el apartamento que fui llenando de a poco con muebles baratos que fui cambiando con los años por muebles mejores. El apartamento en Suba tenía una ventana desde la que se veía una franja de montaña en los días claros. Y esa franja de montaña me hizo compañía muchas noches de domingo. Otras cosas no prendieron tan fácil. La iglesia era buena, pero no era mi iglesia de siempre. Los amigos eran buenos, pero no tenían la historia que tenían mis amigos de Bucaramanga. Había un tipo de pertenencia que yo no lograba reproducir, y que a veces, en las noches de domingo especialmente, se hacía sentir con una presencia que no era agradable. No la nombraba como soledad, porque eso hubiera implicado admitir algo que yo no quería admitir, que el traslado había costado más de lo que había calculado, que yo no era tan autosuficiente como creía, que necesitaba más cosas de las que tenía disponibles. No era infeliz, era simplemente incompleto, y como no sabía bien qué faltaba, lo atribuía a cosas razonables. Las respuestas razonables son cómodas porque no obligan a revisar nada fundamental, y yo tenía un repertorio de respuestas razonables y lo usé durante 7 años. Funcionó, más o menos. Me mantuve en pie, seguí creciendo en el trabajo, tuve relaciones que no duraron pero que me enseñaron algo, leí, viajé un poco cuando pude, fui acumulando vida. Pero el zumbido de fondo nunca desapareció del todo. Era constante, era bajo, y yo había aprendido a no escucharlo, pero estaba. Así llegué a los 34 años. Y llegó ese Viernes Santo. No fue una decisión salir ese día. Fue una de esas mañanas en que uno tiene encima 10 cosas que hacer y cree que puede manejarlas todas. Y sale de la casa más tarde de lo que debía. Y el tráfico lo sorprende. Y de repente uno está en el medio de algo para lo que no se preparó. Tenía que llevar unos documentos a una notaría en el centro, en la avenida Jiménez. Y había calculado mal el tiempo. O no había calculado, simplemente. Salí del apartamento en Suba, tomé la autopista hacia el centro, y cuando llevaba 20 minutos manejando entendí que el Viernes Santo en Bogotá es una ecuación de tráfico completamente diferente a cualquier otro día del año. Las calles del centro histórico estaban cerradas o colapsadas. La gente caminaba por todas partes con esa calma particular de quien tiene destino pero no prisa. Yo fui tomando desvíos, siguiendo el GPS, intentando encontrar un camino que me llevara a la notaría sin atravesar la zona cerrada. Y en eso me fui metiendo, calle por calle, sin darme cuenta, hacia el corazón de lo que estaba pasando. La notaría podía esperar, ya iba tarde, ya no había mucho que hacer. Pero el cerebro no procesa eso en tiempo real cuando está en modo de resolución de problema. El cerebro en modo de resolución de problema sigue buscando la salida aunque no haya salida. El GPS me mandó por una calle que no debió haberme mandado. Una calle que en ese momento estaba siendo usada como parte del recorrido de la procesión. Y cuando quise reaccionar ya era tarde. El carro de adelante frenó. El de atrás estaba pegado a mí. A los lados había gente. Estaba completamente rodeado, insertado en algo que no había elegido,
sin posibilidad de dar reversa, ni de doblar, ni de hacer nada que no fuera esperar. Apagué el motor. Hay una especie de calma que llega cuando uno entiende que no hay absolutamente nada que pueda hacer. No es resignación, es otra cosa. Es el momento en que uno deja de calcular porque ya no hay nada que calcular. El cuerpo cambia cuando eso pasa. Los hombros bajan, la mandíbula afloja, la respiración se vuelve más lenta, sin que uno lo decida. Yo apagué el motor, puse las manos en el volante y miré hacia hasta adelante. La procesión venía por la calle. No sé exactamente cuánto tiempo había estado en el carro antes de que empezara a entrar en mí lo que estaba viendo. Creo que los primeros minutos los pasé mirando el techo, mirando el teléfono e intentando entender si había alguna ruta alternativa, buscando maneras de resolver la situación como si la situación fuera un problema con solución. Pero la situación no se resolvía, y en algún momento, no sé cuándo exactamente, no hubo una señal clara de transición. Dejé de buscar la salida y empecé a mirar. La procesión era lenta. Ese es el detalle que uno no espera si nunca ha estado dentro de una. Es lentísima. El ritmo de la gente que marcha es el ritmo más opuesto al de la vida normal que yo pueda imaginar. Caminaban como si el tiempo no fuera un recurso que se gasta, sino algo que se habita. Como si existir en ese momento, en esa calle, con esa imagen del Cristo pasando, fuera suficiente. Como si llegar no fuera el punto. Como si el punto fuera precisamente estar ahí, en ese paso, en ese silencio que no era silencio sino un murmullo colectivo y bajo. No había urgencia. No había destino que no fuera el que ya estaban transitando. Yo los miraba por el parabrisas y no entendía qué estaba sintiendo. Había familias enteras. Había viejitos que caminaban con dificultad visible y seguían caminando porque parar no era opción. Había jóvenes con expresiones que no eran de éxtasis ni de exhibición, eran de algo más callado, más interno, como cuando uno está en medio de algo que importa de verdad y no tiene energía para performarlo. Había niños que miraban hacia ti arriba con ojos abiertos, con esa capacidad que tienen los niños de estar completamente presentes en algo sin necesitar entenderlo. Había gente que lloraba sin esconderse, sin dramatismo, como quien llora porque algo adentro lo empuja y no tiene sentido resistirlo. Y había una mujer joven que caminaba con los labios moviéndose en silencio. Había un hombre con traje que era incongruente con el resto, como alguien que había venido directo de una reunión de trabajo y no había querido o podido cambiar antes de llegar. Todos distintos, todos en el mismo paso. Y entonces lo vi a él. Estaba al lado derecho de la calle, no en el centro de la procesión, sino en el margen, junto a un poste de luz. Era un señor mayor. Tendría 70 y tantos años, calculo, aunque en ese momento no calculé nada. Con un saco café, el pelo blanco, los zapatos limpios de esa limpieza, que tienen los zapatos de un hombre que se los lustró esa mañana porque sabía que iba a salir a algo que merecía esa atención. Sostenía una vela con las dos manos y lloraba. No estaba rezando en voz alta, no estaba moviéndose, estaba simplemente ahí. He parado junto al poste, con la vela encendida entre las manos, con la cara mojada, mirando pasar la imagen del Cristo. Y la expresión que tenía, esto es lo que me cuesta describir incluso ahora, no era de dolor, o no era solo de dolor. Era de algo que yo no tenía palabra para nombrar. Era como si ese hombre estuviera viendo algo que lo partía por la mitad y al mismo tiempo lo sostenía. Como si la misma cosa que lo hacía llorar fuera la misma que lo mantenía de pie. Había en esa cara una ecuación que yo no podía resolver, simultáneamente deshecho y completo, simultáneamente herido y curado. Nunca había visto una cara así de cerca. Yo no pude mirar a otro lado. En 20 años de ventanas cerradas, nunca había visto eso de cerca. Nunca había estado tan cerca de algo que yo había aprendido a mantener a distancia. Y la distancia que me separaba de ese hombre en ese momento no era física, eran 30 centímetros de vidrio, pero era todo lo que yo tenía para sostenerme. Ese vidrio era mis 20 años de ventanas cerradas. Ese vidrio era la llave que le había puesto a lo que no quería sentir. Me di cuenta de que estaba llorando cuando el parabrisas se empañó y entendí que el vapor venía de adentro del carro. Venía de mí. No era el frío de la calle,
Era mi respiración que había cambiado sin que yo lo notara, se había vuelto más densa, más entrecortada, y el vidrio lo registró antes de que yo lo registrara. El parabrisas era más honesto que yo en ese momento. Estaba documentando lo que yo todavía trataba de ignorar. Lloré durante varios minutos, no sé cuántos. La procesión seguía pasando. El señor del saco café seguía ahí, con su vela, con su cara mojada. Y yo dentro del carro, con las manos todavía en el volante, llorando sin saber por qué. Sin tener ninguna explicación para lo que me estaba pasando. Sin poder meterlo en ninguna de las categorías que tenía disponibles. Lloraba y sabía que estaba llorando, y no sabía qué hacer con eso. En un momento, debo haber estado ahí quizás 15 o 20 minutos en total, el señor del saco café metió la mano al bolsillo del saco, sacó un pañuelo, se limpió la cara con una calma absoluta, volvió a guardar el pañuelo y siguió mirando la procesión. Ese gesto, el gesto doméstico, tranquilo, de alguien que sabe que va a llorar y ha traído su pañuelo porque ya sabe que va a necesitarlo, me llegó a un lugar que no tengo bien mapeado. Era un gesto de alguien que había hecho esto antes, que lo haría de nuevo, que no se avergonzaba de ninguna de las dos cosas. Era el gesto de alguien para quien el llanto delante del Cristo era parte de la vida ordinaria, parte de la semana, parte de quién era. No un acontecimiento especial, no una crisis, una costumbre de amor. Yo no había llorado frente a Dios en años, no así. Cuando la procesión avanzó lo suficiente como para que los autos pudiéramos movernos, encendí el motor, pasé a primera, salí despacio, y no volví a mirar atrás, pero tampoco me lo pude sacar de la cabeza. El señor del saco café se instaló en algún lugar detrás de los ojos y se quedó ahí, callado, sin exigir nada, pero presente. El problema con ese momento es que no tenía forma de procesarlo en el lenguaje que yo manejaba. En el lenguaje evangélico que yo había habitado toda la vida, ese tipo de experiencia emocional asociada a una procesión católica tenía una sola interpretación posible. Era una experiencia humana, quizás sincera, pero sin respaldo espiritual real. La gente en esa calle sentía cosas reales, pero las sentía por razones equivocadas. El llanto de ese señor era genuino. Nadie en mi familia hubiera dicho que era falso, pero era el llanto de alguien que amaba algo que no era lo que creía que era. Era emoción sin fundamento verdadero. Yo sabía eso, lo había sabido toda la vida, y sin embargo, sentado en el carro todavía con los ojos húmedos, no conseguía convencerme de que lo que había visto era simplemente un error piadoso. Había algo en ese hombre que no cabía en esa explicación. No porque la explicación fuera objetivamente incorrecta. Yo no tenía herramientas para evaluar eso en ese momento. Era porque la explicación era demasiado pequeña para lo que yo había visto. La explicación reducía al hombre a un equivocado. Y yo no podía ver a ese hombre y pensar solo en su error. Reducirlo a su error era lo mismo que no haberlo visto. Lo que yo había visto era a alguien que amaba, y amaba con una intensidad que yo no reconocía en mí mismo. Eso era lo que no podía meterme en el pecho sin que doliera. Porque yo era cristiano, llevaba toda la vida en la iglesia, conocía las escrituras. Participaba del culto, de la comunidad, de la oración. Y sin embargo, parado frente a un espejo impensado, ese señor de saco café con su vela encendida y su pañuelo preparado de antemano, me vi. Y lo que vi no tenía la misma intensidad, no tenía esa capacidad de partirse y sostenerse al mismo tiempo. Yo era un creyente funcional, un creyente ordenado, un creyente que hacía las cosas correctas en los momentos correctos, que seguía la agenda, que cumplía con lo que la comunidad esperaba de él, que podía hablar de Dios con fluidez y certeza. Pero ese hombre lloraba porque amaba, y yo no recordaba haber llorado así por nada relacionado con Dios. No en la vida adulta, quizás de niño alguna vez, en un culto especial donde el coro cantaba algo que me tocaba. Pero no así, no con ese abandono que no pedía permiso. La pregunta que se instaló en mí esas semanas siguientes no era teológica. No era, ¿tiene razón la Iglesia Católica o la tenemos nosotros?
Era algo más anterior, más personal, más incómoda de sostener. ¿Por qué ese hombre tiene algo que yo no tengo? No qué doctrina tiene, qué tiene. No se lo conté a nadie. Esta parte es importante. No lo mencioné en la iglesia. No lo mencioné en la llamada del domingo con mis papás. No lo mencioné a ninguno de mis amigos, ni evangélicos ni de otro tipo. Lo guardé. Le puse una especie de cubierta encima y seguí. No porque me avergonzara del todo, aunque quizás algo de eso había. Era más bien que no tenía el lenguaje para contarlo sin que sonara algo que no era. Si le contaba hasta a alguien de mi iglesia que había llorado viendo una procesión católica, el resultado iba a ser una conversación que yo conocía de memoria. Las emociones y el discernimiento, la diferencia entre la emoción humana y la obra del espíritu, la importancia de no confundir lo sentimental con lo espiritual. Y esa conversación no era incorrecta, era simplemente insuficiente. Era la conversación correcta para otro problema, no para el mío. Lo que yo había visto no era un tema de discernimiento emocional, era algo más fundamental, y yo lo sentía aunque no pudiera nombrarlo, así que lo guardé. Y viví los meses siguientes con ese momento adentro, sin abrirlo, sin revisarlo, pero sin poder sacarlo tampoco. Era como una astilla, no te mata, no te impide funcionar, pero está por ahí. Y de vez en cuando te mueves de cierta manera, la sientes. Hay momentos específicos en que la sentí esos meses. Un domingo en la iglesia de la Restauración, durante la oración colectiva, cuando el pastor Jairo pedía que cada uno pusiera sus cargas frente a Dios, y yo cerré los ojos e intenté hacerlo, y lo que me apareció, sin haberlo buscado, fue la imagen del Señor del saco café. Una noche en que estaba cocinando, escuchando algo en el altavoz del teléfono, y una canción de adoración que siempre me había gustado empezó a sonar, y en lugar de moverme como antes, me quedé con la cuchara en la mano preguntándome por qué me sonaba diferente, como si le hubieran bajado el volumen interno. Un miércoles en que pasé por una iglesia católica en Usaquén camino al trabajo y algo me detuvo los pies durante un segundo antes de seguir caminando. No sé qué era ese algo, pero detuvo los pies. Las astillas, en mi experiencia, no desaparecen solas. O las sacas, o se infecta. La mía empezó a reinfectarse alrededor de agosto de ese año. No hubo un segundo momento dramático, no hubo una revelación. Fue más bien que empecé a prestar atención a cosas a las que antes no prestaba atención, y eso fue abriendo preguntas que no tenía cómo cerrar con las respuestas que tenía disponibles. Era como si la astilla hubiera cambiado el ángulo de visión ligeramente, y desde ese ángulo diferente, yo estuviera viendo cosas que siempre habían estado ahí pero que antes no veía. El detonador más concreto fue una conversación con Rodrigo. Rodrigo Castellanos era el jefe del área de operaciones en la empresa donde yo trabajaba. Un tipo de Medellín que llevaba 15 años en Bogotá y que tenía esa manera de hablar paisa, que se afloja con los años, pero nunca desaparece del todo. El antioqueño de larga data en Bogotá habla con una cierta musicalidad atenuada, como si la ciudad hubiera ido limando los bordes sin borrar la forma. Era un hombre tranquilo, de los que no levantan la voz ni en los momentos más difíciles de la oficina. Eficiente sin ser frío. Tenía una manera de resolver conflictos que parecía simple desde afuera y que yo tardé meses en entender que era el resultado de mucha inteligencia emocional cuidadosamente cultivada. Era católico, no del tipo activo. No iba a misa todas las semanas. No hablaba de su fe con regularidad. Pero era de esos que cuando llega Semana Santa o Navidad lo son completamente, de una manera que no es de exhibición sino de pertenencia profunda, como quien no piensa en su idioma materno a menos que alguien le pregunte. Pero cuando lo habla sin acento. Había mencionado alguna vez que había ido al colegio salesiano, que tenía una devoción personal, que no explicaba mucho pero que tampoco escondía. No mezclaba su vida religiosa con su vida profesional, pero tampoco la separaba de manera artificial. Un día, a mediados de agosto, almorzamos solos porque los demás del equipo tenían un evento fuera de la oficina. Rodrigo pidió una bandeja paisa. Siempre pedía bandeja paisa cuando la había, con esa fidelidad de quien no traiciona sus lealtades básicas. Y en algún punto de la conversación,
No recuerdo exactamente cómo llegamos ahí. Le pregunté si iba a misa. Me miró con una expresión que no era de sorpresa sino de evaluación, como preguntándose si era una pregunta genuina o si yo estaba preparando algo. A veces, dijo, no todas las semanas, la verdad. ¿Por qué me pregunta eso? Le conté lo del Viernes Santo, no todo. No le conté que había llorado, no le conté lo del señor del saco café. Le conté que me había quedado atrapado en el tráfico de la procesión y que había sido una experiencia rara, que no había podido quitármela de la cabeza, que como él era católico me daba curiosidad saber cómo lo vivía. Rodrigo me escuchó, terminó de masticar y luego dijo algo que no esperaba. ¿Y qué sintió? No. ¿Qué pensó? No. ¿Qué le pareció? ¿Qué sintió? Yo dudé. Y en esa duda, él vio algo, porque asintió levemente, como si la duda fuera ya una respuesta. La procesión del Viernes Santo siempre me mueve, dijo. Incluso cuando estoy en años flojos con la iglesia, cuando no he ido en meses, cuando estoy peleado con la institución o lo que sea, eso siempre me mueve. No sé si eso es bueno o malo, teológicamente hablando. Pero es lo que es. ¿Peleado con la institución? Repetí. Se encogió de hombros. Tomó un sorbo de agua antes de responder. Tengo mis cosas con la iglesia, no soy de los que dicen que todo es perfecto. Hay cosas que me cuestan, cosas que no entiendo, cosas con las que no estoy de acuerdo. El tema de los sacerdotes abusadores me afectó más de lo que quisiera admitir. No personalmente, gracias a Dios, pero institucionalmente. Me costó mucho eso. Todavía me cuesta. Pero hay algo que sigo necesitando, y eso está muy fuerte. Es como si tuviera dos realidades al mismo tiempo. La institución que a veces me defrauda y algo en el centro de la institución que no me defrauda. Y yo necesito lo del centro, aunque tenga que aguantar lo de afuera. ¿Qué es lo del centro para vos?, le pregunté. Rodrigo pensó un momento, luego dijo: la misa, los sacramentos, la idea de que hay algo que no depende de mí, que no depende de si el cura es bueno o malo, si la institución es honesta o no. Algo que simplemente es, independiente de todo lo que lo rodea, eso lo necesito. Y eso está. Esa conversación duró quizás 20 minutos más. Y cuando volvimos a la oficina no habíamos resuelto nada. Pero algo en mí había cambiado de posición, levemente, como un libro que estaba en el estante de cierta manera y alguien lo movió 2 centímetros. Lo que Rodrigo había dicho no encajaba con la imagen que yo tenía de los católicos. Los católicos, en mi esquema mental, eran o muy creyentes o muy nominales. O creían todo sin cuestionarse o eran católicos de cultura. Rodrigo no encajaba en ninguna de esas dos categorías. Era alguien que tenía dudas, que tenía críticas, que no idealizaba su iglesia y que aún así tenía algo que yo no sabía nombrar pero que reconocía como fe. Una fe que había sobrevivido decepciones. Una fe que no dependía de que todo fuera perfecto. Eso era, en algún sentido que yo todavía no podía articular, más maduro que lo que yo tenía. En octubre de ese mismo año tuve una conversación que no busqué, pero que tampoco hubiera podido evitar. En la iglesia de la Restauración había una mujer que se llamaba Doris Pachón. 50 y tantos años, enfermera, una de las personas más activas de la comunidad. Dirigía el ministerio de visitación a enfermos, participaba en el grupo de oración. Era de las que siempre estaban cuando hacía falta. Era también, con todo el respeto, una de las personas más seguras de sí mismas que yo había conocido en cualquier contexto religioso. No de manera arrogante, de esa manera en que hay personas que no tienen espacio para la duda, porque la duda implicaría revisar demasiado. Y revisar demasiado costaría demasiado. Un domingo después del culto, en el patio de la iglesia tomando el tinto de después del servicio, Doris se acercó a mí con una sonrisa completamente genuina. «Fernando, tengo algo que decirle», dijo. «Cuénteme, Doris». Mi sobrina Paola estaba saliendo con un muchacho que es católico. Le estaba creando muchas confusiones, muchas preguntas. Y yo la puse a escuchar unos sermones, le di unos libros, y ella ya tomó la decisión de no seguir con él, que la fe tiene que ser lo primero.
que uno no puede comprometer eso. Me miraba mientras decía esto como esperando que yo validara lo que acababa de decir, y yo la miré, sonreí y dije algo suficientemente vago. Porque lo que estaba pensando era, ¿qué tiene de malo que ella salga con alguien que es católico? ¿Qué tipo de confusiones? ¿Y quién decidió que esas preguntas eran un problema en lugar de algo valioso? No lo dije. Me tomé el tinto y me despedí de Doris con calidez, que era lo que ella merecía porque era buena persona. Pero mientras manejaba de vuelta a casa, ese pequeño intercambio me estuvo pesando. Era la primera vez que yo veía desde afuera, con ojos levemente diferentes, algo que había sido mi paisaje de toda la vida. La certeza de estar en el lugar correcto, y que esa certeza implicaba necesariamente que el otro estaba en el lugar equivocado. No con maldad, con la convicción honesta de quien cree que está ayudando. El costo de esa protección era que Paola no pudiera hacer sus propias preguntas, no pudiera explorar, no pudiera llegar a donde la llevara su propio camino. Yo había sido Paola alguna vez, y ahora las preguntas me habían alcanzado de todos modos. Con 40 minutos de embotellamiento y un señor con saco café. El otoño, si se puede llamar otoño a septiembre en Bogotá, que técnicamente es invierno, pero que la gente llama otoño porque llueve mucho. Ese otoño empecé a hacer algo que no había hecho nunca con seriedad. Empecé a leer sobre el catolicismo, no para convertirme. Esto es importante establecerlo. No lo hice con ninguna intención religiosa. Lo hice con la misma actitud con que uno empieza a investigar un tema después de una conversación que le quedó dando vueltas. Era curiosidad. Era necesidad de entender algo que había estado afuera de mi ventana durante 20 años y que, ahora que había estado dentro de él por 45 minutos de tráfico, resultaba más complejo de lo que yo creía. Empecé por lo más básico y más accesible: artículos, páginas web, algunos videos. Leí sobre la historia de la Iglesia Católica, sobre los concilios, sobre la doctrina de los santos, sobre la Eucaristía. Leí sobre el papado, sobre la sucesión apostólica, sobre los sacramentos, sobre el rol de la tradición junto a la Escritura. Leí las críticas que los protestantes históricamente le habían hecho al catolicismo. Esas sí las conocía bien, las había escuchado de toda la vida, y luego busqué las respuestas que los católicos daban a esas críticas. No para evaluar quién tenía razón, solo para ver cómo argumentaban. Y ahí encontré la primera cosa que me desestabilizó de verdad. Las respuestas eran más serias de lo que yo esperaba. No estoy diciendo que fueran correctas, estoy diciendo que eran serias, que tenían peso, que la gente que había pensado esto no era gente que simplemente había heredado una tradición y la defendía sin pensar. Era gente que había dedicado su vida entera a pensar estas preguntas, y que las había pensado con una profundidad que yo no había imaginado, y que llegaba a conclusiones que yo no podía descartar de un manotazo. No podía descartar sin hacer trampa intelectual, que es el tipo de trampa más cobarde porque se disfraza de convicción. Leí a Chesterton. No sé bien cómo llegué a Chesterton. Creo que alguien lo mencionó en un foro de discusión religiosa que estaba siguiendo. Pero lo empecé a leer y no pude parar. No porque me convenciera, no me convenció, al menos no en ese momento, sino porque era inteligente de una manera que me obligaba a pensar. Chesterton no argumentaba desde la emoción, argumentaba desde la lógica, desde la paradoja, desde una forma de ver el mundo que era completamente diferente a la que yo había habitado y que sin embargo no me parecía irracional, me parecía extraña, me parecía incómoda, pero no irracional. Había en Chesterton una cosa específica que me pegó fuerte, su manera de describir la tradición, no la tradición como peso muerto, como cosa que hereda el que no piensa, sino la tradición como la democracia de los muertos, darle voto a las generaciones que nos precedieron, no descartar lo que pensaron solo porque ya no están aquí para defenderlo. Yo nunca había pensado la tradición así. La tradición en mi mundo era lo que había que revisar constantemente a la luz de la Escritura, lo que había que desconfiar porque las tradiciones humanas se acumulan y distorsionan. Y eso no me parecía equivocado, pero la perspectiva de Chesterton agregaba algo que mi perspectiva no tenía.
agregaba respeto, agregaba la humildad de quien reconoce que no empezó de cero, que está parado sobre algo, que lo sostiene tiene historia. Y entonces leí a Newman. John Henry Newman es el tipo de escritor que puede pasarle desapercibido a una persona durante toda su vida y luego aparecer en el momento exacto en que uno está más vulnerable y hacerle daño irreparable. No daño malo, daño bueno. El tipo de daño que hace cuando algo que uno creía sólido empieza a mostrar que tiene grietas. Newman había sido anglicano, protestante en esencia, y se había convertido al catolicismo en el siglo XIX después de un proceso intelectual y espiritual que duró años. Y el libro en que describía ese proceso, su Apología pro vita sua, era una de las cosas más honestas que yo había leído en mi vida sobre lo que significa cambiar de convicción. No era un libro triunfante. Era un libro de alguien que había llegado a algo después de pagar un precio muy alto, y que lo describía con la precisión de un cirujano y la herida de alguien que todavía siente el corte. No había en ese libro ninguna euforia de conversión. Había trabajo, había dolor, había la lentitud honesta de quien no llegó a ningún sitio rápido, sino que fue llegando. Y cada llegada parcial le costó algo que no tenía garantizado recuperar. Lo que Newman describía, el proceso de darse cuenta de que las preguntas que uno tiene no encuentran respuesta en el sistema que uno habita, y de tener que enfrentarse a eso, era algo que yo reconocía, no en el mismo nivel intelectual, pero en la textura emocional de lo que describía, sí lo reconocía. Reconocía la incomodidad de ver que lo que uno creía completo tiene huecos. Reconocía la resistencia de quien sabe que mover algo en la arquitectura de sus convicciones puede hacer temblar toda la estructura. Reconocía el momento en que uno sabe que hay algo que no puede seguir ignorando, pero tampoco sabe todavía qué hacer con ello. Había una idea de Newman que copié en un cuaderno y que releí varias veces durante esos meses. Algo sobre la idea de que vivir es cambiar, y ser perfecto es haber cambiado muchas veces. No lo tomé como argumento para cambiar de iglesia, lo tomé como permiso para seguir mirando sin tener que resolver todavía. Cerré el libro una noche a las 2 de la mañana y me quedé mirando el techo del apartamento durante mucho tiempo. No había llegado a ninguna conclusión, no había cambiado de opinión sobre nada, pero algo que había sido opaco se había vuelto transparente, aunque lo que se veía a través era todavía confuso. La Iglesia Católica ya no era para mí lo que había sido, no era el error piadoso, no era la institución corrupta, no era el folclore disfrazado de espiritualidad. Era algo más grande y más complicado que todo eso, y yo no tenía todavía el vocabulario para saber qué era. En enero del año siguiente volví a Bucaramanga para las fiestas, y en esa visita pasó algo que no había planeado. Mi prima Carolina, hija de mi tío Ernesto, el hermano de mi mamá, se había casado 3 años antes con un hombre llamado Sebastián Montoya, que era católico. No cualquier tipo de católico, era de los de la Renovación Carismática, que en Bucaramanga tienen una presencia bastante fuerte. Mi familia lo había aceptado con esa mezcla de generosidad y reserva que uno aprende a leer con los años. Era bienvenido, era un buen hombre, todos lo reconocían, pero había una incomodidad de fondo que nadie nombraba directamente. Sebastián era médico. Trabajaba en urgencias del Hospital Universitario de Santander, que es un trabajo que desde afuera me parece uno de los más exigentes emocionalmente que puede existir. Urgencias de un hospital universitario en Colombia significa ver cosas que la mayoría de las personas no ven, con los recursos que hay, con las limitaciones que hay, tomando decisiones que a veces no tienen respuesta buena. Carolina y Sebastián vinieron a la cena de Año Nuevo. En la sobremesa, cuando los tíos se habían ido a ver televisión y los niños a jugar, y quedamos solo los de nuestra generación, Sebastián habló de su trabajo, de lo que había vivido en el año, de un niño de 7 años que llegó en mal estado una noche de noviembre y que no sobrevivió. No lo contó con dramatismo, lo contó con la precisión de quien ha tenido que procesar algo muchas veces para poder hablar de ello sin quebrarse. Y en algún punto del relato, sin dramatismo, sin anuncio previo, habló de cómo después de esa noche se había ido a la capilla del hospital y había estado ahí durante casi 1 hora. No sé si rezar o simplemente estar.
dijo. A veces no sé qué estoy haciendo en esos momentos, pero necesito ir. Necesito que haya un lugar al que ir cuando las cosas son demasiado pesadas para cargárselas solo. Nadie dijo nada por un momento. Luego alguien cambió el tema, pero yo me quedé con eso. Necesito que haya un lugar al que ir. No lo dijo como argumento, no lo dijo para convencer a nadie. Lo dijo como quien describe una necesidad biológica, con la misma naturalidad con que uno dice que necesita comer o dormir. Y esa naturalidad era la que me impactaba. No la idea en sí. La idea de buscar a Dios en los momentos difíciles no era extraña para mí. Era la naturalidad. Para él ese gesto no requería explicación ni justificación. Era tan básico como respirar. Yo no tenía eso. Yo oraba. Seguía orando. Pero siempre había una parte de mí que observaba, que evaluaba si lo estaba haciendo bien. Nunca llegaba a ese lugar de necesidad simple, de ir porque simplemente necesito ir y eso es todo. Siempre había en mi oración un componente de autoconciencia que no era del todo malo, pero que tampoco era libertad. Volví a Bogotá con más preguntas de las que me había llevado. Febrero, casi un año después del Viernes Santo, y yo seguía siendo evangélico. Seguía yendo a la iglesia de la Restauración. No había hecho nada diferente en lo exterior, pero por dentro era como si estuviera viviendo en dos casas al mismo tiempo. La casa de siempre, donde todo estaba en su lugar y tenía sentido, y una casa nueva que yo no había elegido, pero en la que me encontraba cada vez más tiempo sin saber cómo había llegado ahí. Había también culpa, no culpa teológica en el sentido de que yo creyera estar haciendo algo prohibido. Era una culpa más difusa. Era la culpa de estar teniendo pensamientos que yo sabía que lastimarían a mi familia si supieran que los estaba teniendo. Era la culpa de estar siendo, en algún sentido, desleal. Desleal a mi papá, que había estructurado su vida alrededor de una fe que yo estaba poniendo en cuestión. Desleal a mi mamá, que había orado por mí toda la vida con la convicción de que esas oraciones tenían un destinatario que ella conocía. Desleal a mis 20 años de domingos en la iglesia del Príncipe de Paz. No se puede poner en duda lo que amas sin sentir que estás traicionando algo. Y yo amaba, amor genuino, lo que había sido. Amaba a mi familia, amaba a la comunidad que me había formado. Amaba el amor por la Escritura, la seriedad con que se tomaba la relación personal con Dios, la honestidad sobre el pecado y la necesidad de redención. Esas no eran cosas que yo estaba abandonando, pero tampoco podía ignorar que algo me llamaba desde afuera de ese mundo, y esa tensión entre el amor por lo que había sido y el llamado hacia algo que no conocía, todavía era, en ese periodo, lo más difícil de cargar. El pastor Jairo Díaz era un hombre de unos 60 años, oscaleño, que llevaba más de 20 años en Bogotá, y que predicaba con una claridad que yo siempre había admirado. Era bíblico sin ser frío, era apasionado sin ser manipulador. Una tarde de febrero le pedí que almorzáramos juntos. Fuimos a un asadero cerca de la iglesia con mesas de madera y mucho ruido de fondo. Y en algún momento yo abrí la boca y le dije: «Pastor, he estado pensando mucho en el catolicismo este año». Él no se inmutó. Puso la cuchara, me miró y asintió una vez. «Cuénteme», dijo. Le conté. Le conté lo de la procesión, lo de las lecturas, lo de Rodrigo y Sebastián. Le conté que había leído a Chesterton y a Newman. Le conté que estaba confundido de una manera que no sabía bien cómo resolver. Le conté la culpa y le conté que la culpa no había podido con la necesidad. El pastor Jairo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento largo. Luego dijo: «Fernando, lo que usted me está describiendo no es una crisis de fe. Es una fe que está creciendo y no sabe todavía para qué lado va a crecer. Eso puede dar mucho miedo». «¿Usted piensa que me estoy equivocando?», le pregunté. «Pienso que usted está haciendo preguntas serias. Las preguntas serias no son equivocaciones». «Pero si las preguntas me llevan a la Iglesia Católica», dije, y me di cuenta mientras lo decía de que era la primera vez que lo planteaba en voz alta así de directamente. ¿Eso sería un error? El pastor Jairo pensó antes de responder. Lo vi pensar. No fue una pausa de cortesía, fue una pausa real.
No lo sé, dijo finalmente. Y le digo eso con honestidad, no con evasiva. No creo que todo en la Iglesia Católica sea correcto. Tengo mis razones para ser protestante y son razones que defiendo. Pero tampoco creo que todo esté mal. Y si Dios lo está llevando a por algún lado, lo va a llevar. Mi trabajo no es estorbárselo, no esperaba eso. Me quedé callado. Lo que sí le digo, continuó, es que no tome decisiones rápidas. Deje que el proceso sea lo que tiene que ser. Y la culpa que siente no es toda válida. Dudar no es traición. Explorar no es abandono. Usted puede amar a su familia y hacerse preguntas al mismo tiempo. Esas dos cosas no se cancelan. Salí de ese almuerzo sin haber llegado a ninguna conclusión, pero con algo que no tenía antes. La sensación de que no tenía que resolver esto solo. Empecé a ir a misa. No de inmediato, tardé varios meses más. Pero en julio de ese año, un domingo por la mañana, me levanté, me vestí. Y en lugar de tomar el camino a la iglesia de siempre, tomé otro camino. Fui a la iglesia de la Porciúncula en el barrio de Usaquén, que quedaba a 15 minutos caminando del apartamento. Siempre me había parecido bonita. Tenía una fachada de piedra que en ciertas horas del día, cuando la luz caía bien, parecía respirar. Y en ese momento la belleza me importaba de una manera que antes no me importaba tanto. No como decoración, como señal de algo que había sobrevivido con cuidado. Llegué tarde, la misa había empezado. Me senté en el fondo, junto a un pilar, donde me sentía menos expuesto. No sabía cuándo sentarme, cuándo ponerme de pie, cuándo arrodillarme. Me quedé siguiendo a la gente que tenía cerca, unos pasos atrás, con el miedo ridículo de que alguien me mirara y supiera que yo era un intruso. Nadie me miró, y esa ausencia de mirada juzgadora, esa indiferencia amable de la gente que estaba metida en lo suyo, fue lo primero que me sorprendió. Esperaba algo diferente. Quizás que el hecho de que yo fuera un foráneo se notara de alguna manera, pero no fue así del todo. La misa era lenta, con pausas, que en un culto evangélico se habrían llenado de música o de oración. Aquí no se llenaban. Eran partes de la cosa misma. Y yo empecé a entender, muy despacio, que el silencio que había en ciertos momentos de la liturgia no era vacío, era estructural, tenía una función. Era el lugar donde la cosa que se estaba haciendo tenía espacio para aterrizar. El silencio después de la consagración. El silencio después de la comunión. No eran silencios de espera, eran silencios de recepción. Cuando llegó el momento de la comunión, me quedé sentado. No iba a ir. Sabía que no debía ir, que no era mi lugar. Y mientras la gente pasaba al frente, mientras veía la fila moviéndose lentamente, me pregunté algo que no esperaba preguntarme. ¿Qué es lo que ellos creen que está pasando aquí? No en tono escéptico, en tono genuino. ¿Qué creen que es lo que reciben cuando toman esa hostia? ¿Qué experiencia están teniendo? ¿Qué es lo que hace que ese gesto sencillo tenga el peso que claramente tiene para ellos? No lo sabía. Y me di cuenta de que no lo sabía porque nunca lo había preguntado. Lo había descartado antes de preguntarlo. Salí de la iglesia sin hablar con nadie. Caminé de vuelta al apartamento por las calles de Usaquén, que a esa hora del domingo estaban tranquilas. Y mientras caminaba sentí algo que ahora identifico como un principio de duelo. Como quien empieza a darse cuenta de que algo que creía fijo se está moviendo y de que el movimiento va a tener consecuencias. Volví varias veces. Iba a misa los sábados por la tarde, para no tener que elegir directamente entre las dos iglesias. Era una evasión, lo sé. Pero era lo que podía hacer en ese momento. Con el tiempo fui entendiendo un poco más la misa, no intelectualmente, eso tomó mucho más tiempo, sino rítmicamente. Empecé a saber cuándo sentarme, cuándo arrodillarme. Empecé a distinguir las partes. La liturgia de la palabra, las lecturas, el evangelio, la homilía, era la parte que me resultaba más accesible. Luego venía la liturgia eucarística, y ahí empezaba el territorio desconocido. Y en ese territorio yo me movía despacio, con la atención agudizada de quien sabe que no entiende del todo y que eso vale la pena.
Un sábado a finales de septiembre fui a la misa de la tarde en la Porciúncula y al terminar me quedé sentado en el banco cuando la mayoría de la gente ya se había ido. No por nada en particular, simplemente porque no quería levantarme todavía. La iglesia quedó casi vacía. Había unas pocas personas todavía. El sacerdote ya no estaba. La luz venía de los vitrales y caía en ángulos que cambiaban despacio a medida que el sol bajaba afuera. Y en ese silencio, en ese espacio que no era mío pero en el que estaba sentado, sentí algo. No fue una visión, no fue una voz, no fue un momento espectacular que yo pueda describir como el momento en que todo cambió. Fue algo mucho más pequeño y mucho más hondo. Fue como si algo adentro mío, algo que había estado en tensión durante mucho tiempo, aflojara. Solo un poco, solo lo suficiente para respirar diferente, como cuando uno lleva horas con los hombros alzados de tensión y de repente los baja y se da cuenta de cuánto tiempo los tuvo así. Y en ese momento, sin planearlo, me vino la imagen del señor del saco café, el señor de la vela, el señor que lloraba sin avergonzarse en el margen de la procesión, y entendí, creo, lo que él tenía. No qué creía, no qué doctrina sostenía, qué tenía. Tenía un lugar al que ir cuando las cosas pesaban demasiado. Tenía una presencia frente a la que ponerse de pie y que lo sostenía al mismo tiempo que lo partía. Tenía, en el sentido más literal y más concreto de la palabra, un hogar. Yo llevaba 35 años creyendo en Dios y nunca había sentido eso. Las conversaciones con mi familia empezaron a principios del año siguiente, cuando ya no podía seguir postergándolas. No porque alguien me presionara, nadie sabía todavía lo que estaba pasando, sino porque yo mismo entendí que seguir guardándolo era una forma de cobardía que ya no podía sostener. La cobardía sostenida durante mucho tiempo tiene un costo que se paga en distancia, que crece con las personas que uno quiere, en una sensación de no estar siendo del todo real con nadie. Le conté primero a mi hermana Valeria. La llamé un martes por la noche. Le dije que tenía algo que contarle. Me dijo que hablara. He estado yendo a misa, le dije, hace varios meses, y estoy pensando en hacer el proceso para volverme católico. Hubo un silencio de unos 4 o 5 segundos. Luego, ¿estás diciendo que te quieres volver católico?, preguntó, con la cara de quien acaba de escuchar algo que no esperaba. No podía verle la cara, era una llamada, pero la conozco lo suficiente como para saber exactamente qué cara tenía. Estoy diciendo que estoy explorando, que hay algo ahí que me está llamando y que no puedo seguir ignorando. Fernando, eso es... Se detuvo. Mamá se va a morir. Mamá no se va a morir. Mamá se va a morir. Papá se va a poner insoportable. La tía Gloria va a decir que estás perdido. Todo el mundo va a tener una opinión. Una pausa. Y yo todavía no sé qué opino, por si te interesa saberlo. ¿Me interesa? Bien, dame un tiempo. No me dijo que estaba bien. No me dijo que me apoyaba. Me dijo que no era una locura. En ese momento, eso fue suficiente. La conversación con mi mamá la tuve en una visita a Bucaramanga en marzo. Me invitó a tomar café en la cocina, que era su manera de decir que quería hablar sola. Se sentó frente a mí con su taza, me miró y me dijo, ¿qué me querías contar? Le conté todo. El Viernes Santo, el Señor del Saco Café, las lecturas, las misas en la Porciúncula, la conversación con el pastor Jairo, los meses de 2 casas al mismo tiempo. Le conté la culpa y le conté que la culpa no había podido con la necesidad. Mi mamá escuchó en silencio. Eso me sorprendió. Esperaba que interrumpiera, que citara versículos. Pero escuchó todo sin hablar. Y cuando terminé, me preguntó, ¿estás bien? Creo que sí, dije. Creo que esto es lo más bien que he estado en mucho tiempo, aunque no lo entienda del todo. Yo tampoco lo entiendo, dijo. Y te voy a decir la verdad, me duele. Me duele no en el sentido de que piense que te estás condenando. No voy a decirte eso porque no lo creo. Me duele porque es diferente de lo que esperaba. Porque es un camino que no conozco y no sé cómo acompañarte en él.
Eso da miedo. No había dicho lo que yo esperaba que dijera. Y lo que dijo era más honesto, y por eso llegaba más hondo. Pero te voy a decir algo, a tu papá yo se lo cuento. No porque sea obligatorio, sino porque es tu papá y se merece saberlo de mí, no de la tía Gloria. Eso me dijo mi mamá. Con esa fe callada y consistente que ella tiene, que a veces yo interpreté como dureza y que ahora entiendo que era simplemente solidez. Solidez no significa no tener miedo, significa seguir de pie aunque se tenga miedo. Mi papá fue más difícil, no porque se pusiera violento, no es así, sino porque se quedó callado de una manera que dolía más que cualquier argumento. Se quedó callado durante días, y cuando habló, lo hizo brevemente. Fue una noche después de la cena, cuando estábamos solos en la sala y la televisión estaba apagada. No entiendo lo que buscas en eso que no encontraste en lo que tenés. No era una pregunta, era un enunciado. Y tenía el peso de 20 años de fe compartida, de cultos compartidos, de oraciones compartidas. Era el peso de una identidad que yo llevaba toda la vida y que ahora estaba poniendo en discusión. No le respondí bien en ese momento. Tartamudeé algo sobre buscar, y sobre preguntas, y sobre que no había tomado ninguna decisión todavía. Pero algo en mi voz, en el modo en que lo decía, sonaba a despedida. Y los dos lo sabíamos. Nos fuimos a dormir esa noche sin haber resuelto nada. Y yo me quedé despierto mirando el techo del cuarto de mi infancia, el mismo techo que había mirado de niño cuando escuchaba la procesión pasar afuera y me quedaba quieto. Y pensé que los caminos más importantes de la vida no tienen el aspecto de revelación que uno esperaría. Tienen el aspecto de una incomodidad que ya no cabe donde estaba. El proceso de catecumenado lo empecé en febrero del año siguiente. No de un día para el otro. Hubo semanas de dudas, de conversaciones con el sacerdote de la Porciúncula, el padre Santiago Roldán, un hombre de unos 45 años, bogotano, formado en Roma, con una manera de escuchar que no tenía urgencia, como alguien que ya sabe que las cosas importantes no se apuran. Tenía esa rara virtud de estar completamente presente en una conversación sin hacer sentir al otro que estaba siendo evaluado. La primera conversación que tuve con él fue en la sacristía después de una misa de sábado. Yo me había quedado esperando, sin saber bien cómo abordar la situación. Cuando salió y me vio ahí, me preguntó con naturalidad si podía ayudarme en algo. Le dije que venía asistiendo a la misa hace varios meses, que venía de una familia evangélica, que estaba explorando, que no sabía bien qué estaba buscando pero que sentía que necesitaba seguir explorando. Le dije que tenía más preguntas que respuestas y que no sabía si eso era un buen punto de partida. Me dijo que ese era exactamente el mejor punto de partida, que las personas que llegan con todas las respuestas ya definidas generalmente están buscando confirmación. No encuentro. Y que el catecumenado no era el lugar para las respuestas, sino para las preguntas bien formuladas. Me dijo que eso era suficiente para empezar. Las clases de preparación eran los martes por la noche, en un salón pequeño detrás de la iglesia, con sillas de plástico y una pizarra blanca que nadie usaba mucho porque el padre Santiago prefería hablar en círculo. Éramos 5 personas en proceso. Yo era el único que venía del protestantismo. Los otros 4 eran de distintas situaciones. Una mujer que había sido bautizada católica de bebé, pero que nunca había tenido ninguna formación, y que a sus 40 y tantos años quería entender lo que hacía cuando hacía la señal de la cruz. 2 jóvenes universitarios, Tomás y Mariana, que venían juntos y que parecían estar en el proceso de manera más intelectual que emocional, y una señora mayor que se llamaba Doña Amparo, que había postergado esto durante décadas y que lo hacía ahora con una mezcla de alivio y melancolía que yo entendía perfectamente. Tenía en la cara algo parecido a lo que yo había visto en El Señor de la Vela, la expresión de alguien que había llegado tarde a algo que esperaba desde hace mucho. El catecumenado fue, intelectualmente, la experiencia más exigente que yo había tenido en mi vida de fe. No porque el padre Santiago fuera difícil, sino porque las preguntas que yo llevaba al proceso eran preguntas que yo había estado apilando durante 2 años sin tener a nadie con quien desempacarlas. Y desempacarlas tomaba tiempo y dolía.
Hubo noches en que salía de esas clases más confundido de lo que había llegado, no porque el padre Santiago me hubiera confundido, sino porque él había abierto algo que yo no sabía que estaba cerrado, y lo que salía de adentro era más complicado de lo que esperaba. Una tarde discutimos durante más de una hora sobre la naturaleza de la autoridad en la Iglesia, la idea del magisterio, la idea de que hay un cuerpo con autoridad para interpretar la Escritura, y yo llegué a casa esa noche con la cabeza llena de nudos que tardé semanas en comenzar a desatar, no porque los nudos fueran imposibles, sino porque deshacerlos requería mover cosas que habían estado fijas mucho tiempo, y moverlas dolía aunque el dolor fuera bueno. La doctrina de la Eucaristía fue la que más me costó, no en términos intelectuales, en términos de lo que implicaba creerla. Si la Eucaristía es lo que la Iglesia Católica dice que es, si en ese momento hay una presencia real, no simbólica, no metafórica, sino real, entonces todo lo que yo había entendido sobre la fe durante 35 años tenía que ser revisado. No descartado, revisado, reubicado. Las verdades que yo tenía seguían siendo verdades, pero tomaban un lugar diferente en un mapa que era más grande de lo que yo había creído. Esto no lo resolví en las clases, no lo resolví leyendo. Lo resolví, si resolví es la palabra, en un proceso que fue más largo que cualquier cosa que yo hubiera imaginado, y que en algún punto dejó de ser una resolución intelectual y se convirtió en algo diferente. Se convirtió en una elección de confianza. No de confianza ciega, eso no sería honesto, sino de la confianza que uno da cuando ha mirado todo lo que puede mirar desde afuera, y en algún momento decide entrar no porque tenga todas las respuestas, sino porque las preguntas que tiene no se responden desde afuera. Hubo una noche, en abril, que estuve despierto hasta las 3 de la mañana con un solo pensamiento dando vueltas. Si esto es verdad, ¿por qué me costó tanto encontrarlo? ¿Por qué no estaba en mi familia, en mi iglesia, en los 20 años de fe que yo viví? ¿Por qué necesité quedarme atrapado en un embotellamiento un Viernes Santo para empezar a ver algo que debería haber sido evidente? No tenía respuesta, y la ausencia de respuesta fue la cosa más honesta que encontré ese año. No todo tiene explicación ordenada. No todo el camino hacia la verdad es un camino que uno puede justificar desde el principio. A veces uno llega por un atasco, por una ventana empañada, por la cara de un viejo que llora y no se avergüenza. La vigilia pascual fue el 16 de abril. La semana antes de esa noche fue una de las más extrañas de mi vida. No en el sentido de que pasaron muchas cosas. Fuese extraña en el sentido de que todo lo que hacía tenía el peso de lo que estaba por venir. El café de la mañana sabía diferente. El camino al trabajo tenía el aspecto de algo que estaba a punto de cambiar. No de manera fúnebre, sino de esa manera en que los momentos de transición real tienen un brillo particular, como cuando la luz antes de la tormenta es más clara que cualquier otra luz. Mi mamá vino desde Bucaramanga. Eso fue lo que más me sorprendió. Lo supe 2 días antes, cuando me llamó para decirme que había comprado el tiquete. No me dijo por qué, solo me dijo que quería estar. Y yo no le pregunté más, porque a veces las preguntas arruinan lo que la gente te está ofreciendo. Había algo en el gesto de mi mamá que no tenía nombre fácil. No era aprobación. Ella todavía no llegaba a eso, y yo no se la pedía. Era algo anterior a la aprobación. Era presencia. Era decir, no entiendo lo que está pasando, pero voy a estar ahí mientras pasa. Eso es, a su modo, una forma de amor que vale más que la aprobación, porque la aprobación requiere entender y la presencia solo requiere querer. Mi papá no vino. Eso también lo sabía. No había rencor en eso, lo entendía. Había cosas que él todavía no podía sostener, y este era una de ellas. Necesitaba tiempo, y yo podía darle tiempo porque él me había dado muchas cosas durante toda mi vida, y darle tiempo era lo menos que podía hacer a cambio. Valeria tampoco vino, tenía que trabajar, pero me mandó un mensaje esa tarde que guardé y que todavía tengo. Espero que encuentres lo que buscas, y si no, espero que sepas que lo que tenés es suficiente. Eso es Valeria. Directa, honesta, generosa en sus propios términos. No te dice lo que cree que quieres escuchar.
te dice lo que piensa que necesitas saber. La iglesia de la Porciúncula estaba llena esa noche. La vigilia pascual es la misa más larga del año. Empieza en la oscuridad y termina después de la medianoche. La misa empieza literalmente en la oscuridad, las luces apagadas, la iglesia en penumbra, una oscuridad que no es tétrica sino anticipatoria, como la oscuridad que hay antes del amanecer, que no es lo mismo que la oscuridad de la noche. Es una oscuridad que sabe lo que viene. Se enciende el cirio pascual afuera, y el fuego nuevo entra a la iglesia, y las velas de los fieles se van encendiendo una a una desde ese fuego, y la luz se propaga despacio por toda la nave. Yo tenía una vela en la mano, y mientras la llama pasaba de la persona de al lado a la mía, algo se movió adentro que no sé describir de otra manera que como reconocimiento, como si algo que había estado esperando me dijera, sí, aquí. Estaba sentado con los otros catecúmenos cerca del frente. Mi mamá estaba en el banco de atrás. En un momento, antes de que empezara la parte más solemne, me giré para buscarla con la mirada. La encontré. Me hizo un gesto con la cabeza, pequeño, discreto, que no era de aprobación ni de desaprobación. Era simplemente de presencia. Estoy aquí, aunque no entienda del todo. Estoy aquí porque sos mi hijo y eso es suficiente razón. Cuando llegó el momento de la confirmación para mí y para doña Amparo, pasé al frente con las rodillas un poco tensas. No de miedo, de importancia. Hay una diferencia entre esas dos tensiones y esa noche la sentí en el cuerpo con una claridad que no había sentido antes. El Padre Santiago me unció con el crisma. El olor del aceite me llegó de una manera que no esperaba. Era un olor antiguo, denso, de algo que viene de muy lejos y que ha sobrevivido muchas manos antes de llegar a las tuyas. Me dijo las palabras, me dio la paz. Y en ese momento específico que duró quizás 10 segundos en el tiempo del reloj, yo sentí la suma de todo lo que había pasado en los 2 años anteriores como una sola cosa. El parabrisas empañado, el señor del saco café, Rodrigo hablando de lo que necesita, Sebastián en la capilla del hospital. El Padre Santiago escuchando sin prisa, mi mamá en el banco de atrás con su gesto pequeño, los martes en el salón con sillas de plástico, las noches hasta las 3 de la mañana, todo junto, en 10 segundos, como si el tiempo hubiera decidido plegar todo eso en un solo punto para que yo pudiera verlo completo por primera vez. Y yo pensé en el señor del saco café. No sé por qué pensé en él en ese momento específico, no lo conozco, no sé su nombre, no volví a verlo. Pero estaba ahí, en algún lugar de lo que estaba pasando, como un testigo involuntario de algo que él nunca supo que había movido. Alguien que lloraba junto a un poste de luz, con una vela en las manos, y que sin saberlo estaba siendo el primer eslabón de una cadena que llegó hasta aquí. No sentí júbilo esa noche. Eso es lo que tengo que decir. No sentí el tipo de alegría que uno esperaría describir en un momento así. Esa alegría brillante, esa ligereza de quien ha llegado. Sentí algo que diera más parecido al alivio de alguien que ha estado cargando algo durante mucho tiempo y que finalmente encontró un lugar donde depositarlo. No estaba vacío de carga, estaba, quizás, en el principio de aprender a cargarla diferente. Cuando salí de la iglesia esa noche eran las 12:15. El aire de Bogotá a esa hora tiene ese frío limpio que no tiene ninguna otra ciudad que yo conozca. Mi mamá caminó a mi lado sin hablar durante un buen trecho. Las calles de Usaquén a medianoche estaban casi vacías. Una pareja pasó en la otra vereda. Un perro ladró lejos. Los pasos de las 2 personas que caminábamos eran el único sonido importante. Luego mi mamá dijo, ¿cómo estás? No sé, dije. Estoy. Asintió. Luego dijo, tengo frío, y nos reímos los dos. Y esa risa fue la mejor cosa que pudo pasar, porque era la risa de 2 personas que saben que hay cosas que todavía no están resueltas entre ellas, y que van a seguir sin resolver por un tiempo, y que en este momento lo mejor que pueden hacer es reírse del frío de Bogotá a medianoche y buscar un lugar donde tomar algo caliente. Encontramos una tienda de barrio que todavía tenía luz. Tomamos un chocolate caliente, sentados en unos taburetes altos mirando hacia la calle. No hablamos de nada importante. Hablamos de si Valeria iba a llamar esa noche o al día siguiente.
de que el avión de mi mamá salía temprano, de un gato que estaba parado en la vereda de enfrente mirando el tráfico con una expresión de filósofo. Y eso estuvo bien, eso estuvo muy bien. Han pasado 14 meses desde esa noche. No me desperté al día siguiente convertido en otra persona. No desaparecieron las dudas. No se resolvieron las tensiones con mi papá. Mejoraron, lentamente, con el tipo de lentitud que tienen las cosas que curan de verdad. No encontré respuesta a todas las preguntas que llevé al proceso. Hay preguntas que todavía cargo, que probablemente voy a cargar siempre, y que ahora entiendo que no son obstáculos a la fe, sino parte de lo que la fe es. La fe que no tiene preguntas, probablemente no ha mirado suficientemente de cerca. Las primeras semanas después de la vigilia fueron, en algunos momentos, más difíciles que las semanas antes. No en el sentido de que me arrepintiera, sino en el sentido de que cuando uno cambia algo fundamental, hay una etapa en que lo nuevo todavía no es del todo propio y lo viejo ya no está del todo disponible. Era como haber cambiado de idioma y estar en el periodo en que el nuevo idioma lo hablo con esfuerzo todavía, con la conciencia de que hay algo más natural que debería estar fluyendo y que todavía no fluye. Iba a misa y a veces me sentía completamente en el lugar correcto, y otras veces me sentía como el extranjero que todavía no conoce del todo las costumbres del lugar donde eligió vivir. El padre Santiago me dijo que ese periodo era normal y que generalmente duraba más de lo que uno quisiera, que la conversión no es un evento sino un proceso, y que el evento de la vigilia era solo un mojón en el proceso, no el final del mismo, que la decepción es parte del crecimiento. No me lo dijo de manera condescendiente, me lo dijo con la sencillez de quien ha acompañado este camino en otras personas muchas veces y sabe dónde están las curvas. Rodrigo se enteró en el trabajo. Se lo conté yo una tarde que nos cruzamos en el pasillo y él me preguntó qué tenía de diferente. No sé qué era lo que tenía de diferente. Algo en la cara, supongo. O quizás es que él me conocía suficientemente bien como para notar cuando algo ha cambiado aunque no sepa qué. Le dije. Se quedó mirándome con una expresión que no supe leer bien al principio, y luego dijo, «Bienvenido a algo complicado y hermoso». No dijo bienvenido a la iglesia, no dijo bienvenido a casa, dijo bienvenido a algo complicado y hermoso, que es exactamente lo que es, y que nadie que me lo hubiera dicho diferente hubiera tenido razón. Sigo yendo a misa, voy solo la mayoría de las veces, a veces hay personas que conozco, a veces no. Me siento todavía como alguien que está aprendiendo el idioma de un lugar en el que eligió vivir. Hay momentos en que todo tiene sentido y momentos en que me pregunto si lo estoy entendiendo bien. El padre Santiago me dijo una vez que esa sensación nunca desaparece del todo, que la fe nunca se vuelve completamente cómoda, y que eso quizás es lo que la mantiene viva, que la comodidad perfecta con Dios es probablemente señal de que uno ha dejado de prestarle atención de verdad. Me quedé con eso, lo guardo. Mi papá vino a visitarme en Bogotá el mes pasado. Fue la primera vez que venía desde que le conté. Pasamos 2 días juntos. Fuimos al jardín botánico. El que le gustó más de lo que esperaba porque mi papá tiene una relación callada con las plantas que yo siempre supe pero nunca terminé de entender. Comimos en un restaurante del centro. Vimos fútbol el domingo por la tarde. No hablamos de religión, no directamente. Pero el domingo por la mañana, cuando yo me estaba preparando para ir a misa, él estaba sentado en el sofá leyendo algo en el teléfono. Cuando pasé por el pasillo con la chaqueta puesta, me miró y dijo, «¿A qué hora volvés?» «Antes del mediodía», dije. Asintió. Siguió leyendo. No vino conmigo. No era el momento para eso, y quizás nunca lo sea. No sé qué piensa en realidad de lo que hice. No lo hemos hablado directamente, no todavía. Pero me dejó ir. Y ese gesto pequeño, ese asentir y seguir leyendo, ese dejar que yo saliera sin comentario ni cuestionamiento, era, para un hombre como mi papá, un gesto enorme. Era el gesto de alguien que no entiende, pero que ha decidido que su amor es más grande que su comprensión. Y eso, en un hombre que no lo dice con palabras, era todo. Creo que el camino con él va a ser largo. No sé a dónde va a llegar. No le pido que entienda lo que hice ni que lo apruebe,
ni que cambie lo que Él es. Solo le pido lo que ya me está dando, que me deje ir por las mañanas del domingo y que me pregunte a qué hora vuelvo. Eso es suficiente, es mucho. A veces pienso en ese Viernes Santo, en el carro parado en la mitad de la calle, en el parabrisas que se fue empañando despacio, en el Señor con el saco café y la vela encendida y la cara mojada y el pañuelo que ya traía preparado. No entiendo todo lo que pasó ese día. No sé si alguna vez lo voy a hacer entender del todo, pero lo que sí sé es que algo en mí, algo que yo había decidido no sentir durante 20 años, apareció en ese parabrisas, y que la decisión de seguir ignorándolo hubiera costado más de lo que podía pagar. Hay costos que uno paga de inmediato y costos que uno paga en cuotas sin darse cuenta. Yo llevaba 20 años pagando en cuotas el costo de no sentir lo que necesitaba sentir, y no lo sabía. Uno no sabe estas cosas mientras las está haciendo. No lloré porque estuviera de acuerdo con la procesión. No lloré porque hubiera tenido una revelación. No lloré porque en ese momento tuviera ninguna convicción nueva. Lloré porque vi a alguien que amaba de una manera que yo no me había permitido, y ese amor me mostró algo que me faltaba de mí mismo. No una doctrina, no un argumento, una medida. Me mostró el tamaño de algo que yo tenía en versión pequeña y que podía tener más grande, si me dejaba. Hay algo que me llama la atención ahora, cuando miro hacia atrás. Lo que me movió no fue la iglesia. Lo que me movió fue una persona, un señor anónimo junto a un poste, con su vela y su llanto y su pañuelo preparado. La iglesia llegó después, pero él llegó primero, y creo que eso no es accidental. Creo que así funcionan las cosas más importantes que nos pasan. No nos llegan en forma de argumento, sino en forma de persona. Una persona que encarna algo que todavía no sabemos que buscamos. Alguien que tiene la forma de lo que nos falta antes de que sepamos que nos falta. Quiero encontrarlo algún día. Sé que es improbable. No sé si vive en el mismo barrio por donde pasaba la procesión. No sé si está vivo. Pero si alguna vez lo encuentro, o quiero decirle que ese viernes yo lo vi desde adentro de un carro, y que lo que vi cambió algo en mí, que ya no pudo volver a donde estaba. No sé si él quisiera saber eso. Quizás sí. Quizás a él le parece que Viernes Santo es solo Viernes Santo. La procesión es solo la procesión. Y él es solo un hombre que llora porque ama y que tiene el pañuelo preparado porque ya sabe que va a llorar. Quizás no tiene idea de que eso es extraordinario. Quizás precisamente porque no tiene idea de que es extraordinario, es lo que es. Hay una cosa que me queda. Una cosa que no está resuelta y que no creo que se resuelva fácil. No sé si fui llamado o si simplemente llegué. No sé si lo que me pasó ese Viernes Santo fue providencia, una mano que me puso exactamente donde necesitaba estar, o si fue coincidencia que yo usé porque necesitaba usarla. No sé si la diferencia entre esas dos interpretaciones importa tanto como yo creía que importaba. Quizás la providencia funciona exactamente así, no como intervención espectacular que nadie puede negar, sino como las condiciones que se crean en silencio para que uno pueda llegar a donde necesita llegar, si tiene los ojos suficientemente abiertos. O, en mi caso, si el tráfico lo fuerza a tenerlos abiertos. Lo que sé es que estoy aquí, que el camino que me trajo aquí no fue lineal, ni fue elegante, ni fue el que yo hubiera diseñado si me hubieran dado la opción de diseñarlo. Fue un camino de ventanas cerradas y de un embotellamiento y de un señor que lloraba y de libros leídos a las 2 de la mañana, y de conversaciones incómodas, y de un papá que asiente y sigue leyendo, y de un sacerdote que tiene paciencia, y de un aceite antiguo que huele a algo que viene de muy lejos, y de una madre que toma chocolate caliente a medianoche sin necesitar hablar de lo importante, porque ya está dicho con estar ahí. No estoy seguro de nada en el sentido en que antes creía que uno debía estar seguro. Pero estoy en algún lugar que tiene más espacio que los lugares donde estuve antes. Y en ese espacio hay preguntas que ya no me dan miedo de la misma manera que me daban, porque hay algo, alguien, que me parece que las contiene. No que las resuelve, que las contiene, que les da un lugar donde caber sin aplastarlo a uno. Hay noches en que salgo de misa y camino por las calles de Usaquén y no siento nada especial. No hay emoción, no hay certeza, no hay señal de que algo está pasando.
Son noches ordinarias con un cielo ordinario y pasos que suenan igual que siempre. Y en esas noches me pregunto si estoy haciendo lo correcto, si esto es lo que creí que era, si el señor del saco café tenía algo que yo en realidad nunca voy a alcanzar. Y no tengo respuesta. Y me voy a dormir sin respuesta. Y al otro día me levanto y voy, y hay algo en ir que no depende de que la noche anterior haya tenido respuesta. Hay algo en ir que es anterior a la certeza. Y eso que es anterior a la certeza, es lo más parecido a la fe que yo he encontrado hasta ahora. No tengo más palabras para esto que las que acabo de usar. Y probablemente eso sea lo más honesto que puedo decir. En la próxima Semana Santa voy a estar en la procesión. No sé cómo se va a sentir. No sé si voy a llorar. No sé si en algún momento el señor del saco café va a estar ahí de nuevo. Si vive en la misma calle, si tiene la misma costumbre, si todavía lleva el pañuelo preparado en el bolsillo del saco café. No sé si lo voy a reconocer. No sé si él me reconocería a mí, si supiera quién soy. Pero voy a estar en la calle, no detrás del vidrio, no en el carro con el motor apagado, no en la casa con la ventana cerrada. En la calle, con la gente que camina al mismo ritmo lento, en el mismo paso que no tiene urgencia porque el punto no es llegar, sino estar ahí, transitando lo que se está transitando. Y eso, para mí, es suficiente por ahora. Es suficiente y es mucho. Es la distancia exacta que he recorrido desde ese Viernes Santo hasta este momento. Una medida no en kilómetros ni en meses, sino en algo que no tiene nombre, pero que se siente en el cuerpo como la diferencia entre el frío que paraliza y el frío que despierta. Salgo, camino, estoy.